los glucopéptidos, los beta-lactámicos y la fosfomicina van a actuar a nivel de la síntesis de pared. Ya, entonces van a ser los bactericidas. ¿Qué van a hacer estos? Nosotros para la síntesis de pared de la bacteria necesita los peptidoglucanos. ¿Qué van a hacer estos peptidoglucanos? Van a ser como unos... Ya. Van a ser como unos ladrillitos, ¿ya? Creo que no sé. Pongámosle así. Estos peptidoglucanos se van a sintetizar a nivel del citoplasma. Entonces, a nivel del citoplasma. ¿Dónde va a actuar, por ejemplo, esta fosfomicina? Va a actuar inhibiendo la síntesis de peptidoglucano. Ya. Ahí tenemos. Ya. La fosfomicina va a actuar a nivel de la síntesis de peptidoglucano, inhibiendo esta síntesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que estos peptidoglucanos hacen? Se sintetizan, tienen que atravesar la membrana celular y tienen que ir a unirse a los otros peptidoglucanos. Entonces, estos peptidoglucanos tienen que ir a ensamblarse a estos otros. A esto lo vamos a llamar elongación. Entonces, la fosfomicina inhibe la síntesis de peptidoglucanos. Los glucopéptidos van a impedir la elongación de peptidoglucanos. Van a impedir que estos peptidoglucanos que han salido vayan a ensamblarse a los peptidoglucanos de la pared. ¿Y qué van a hacer los beta-lactámicos? Estos van a actuar al final de la síntesis de pared, inhibiendo esta es la proteína de unión a la penicilina. Van a ir el resumen al final de la síntesis de proteína. Bien. Entonces, este grupo son bactericidas. Son bactericidas y van a inhibir la síntesis de pared. Vamos a tener otro grupo que van a actuar a nivel de la síntesis de proteínas. Dentro de estas va a estar los macrólidos, los cetólidos, las lincosamidas, el lineazolid, los anfenicoles, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, las estreptograminas. A nivel del ribosoma, la síntesis de proteínas se produce a nivel del ribosoma. Sabemos que el ribosoma tiene dos subunidades, una subunidad mayor que es la de 50S y una subunidad menor que es la de 30S. Bien, estos fármacos vamos a ponerle nuestro colorcito. Dentro de estos fármacos van a ser bacteriostáticos. ¿Cuál va a ser la excepción de esto? Va a ser los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos son los únicos que son bactericidas, porque si bien su principal función es actuar sobre la subunidad 30S, también va a actuar a nivel de la pared y es un bactericida por esta razón. Bien. Tenemos también el tercer grupo. Dentro de este tercer grupo están las sulfamidas, el trimetoprim, las quinolonas, el metronidazol y la nitrofurantoína. Estos van a actuar a nivel de la síntesis del ADN. ¿Y cómo van a actuar? Estas quinolonas, por ejemplo, van a ir a inhibir el ADN girasa y el topoisomerasa. Van a ir a inhibir el ADN girasa y el topoisomerasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que va a desenredar el ADN, ¿no?
lado tenemos el metronidazol y la nitrofurantoína. Estos dos van a producir sustancias que nos van a dañar el ADN. Bien, y tenemos como otro grupo las sulfamidas y el trimestoprim. Estas por sí solas son bacteriostáticas, pero juntas van a ser bactericidas. Van a actuar a nivel del mismo proceso, pero a diferente nivel. Por ejemplo, las sulfamidas van a ir a actuar a nivel del dihidropeptorato teroato sintasa y el trimestoprim va a ir a actuar a nivel del dihidrofolato sintasa. De igual manera, van a ir a inhibir la síntesis del ADN. Juntas son bactericidas. Solo son bacteriostáticas. Entonces, este es nuestro tercer grupo. Tanto el primero y el tercero son bactericidas y el segundo es bacteriostático, con excepción de la aminoglucosa. Ahora tenemos un grupo que no está ni actuando en el ribosoma ni actuando en la síntesis del ADN, pero lo que va a hacer es inhibir la síntesis del ARN mensajero. Y dentro de este grupo está la rifampicina. La rifampicina lo que va a hacer es ir a inhibir el ARN polimerasa, inhibiendo la síntesis del ARN mensajero y por tanto la síntesis de proteínas. Entonces, ese sería un resumen de los antibióticos que vamos a ver. Bien, en cuanto al mecanismo de acción, va a tener inhibidores de la síntesis de pared que hemos mencionado, beta-lactámicos, vancomicina, la fosfomicina, la bacitracina, alteración de la función de la membrana, anfotericina B, los imidazoles, inhibidores de la síntesis proteica, los que van a actuar a nivel del 30S, del 50S, del 30S las tetraciclinas, los aminoglucósidos y de igual manera que en el 50S, los macrólidos, las lincosamidas, el cloramfenicol, la interferencia de la síntesis de ácidos nucleicos, como las quinolonas, las rifampicinas, la interferencia de la síntesis de metabolitos, pirimetamina, el trimestoprim, las sulfas. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de resistencia? ¿Qué es el mecanismo de resistencia? Es lo que la bacteria hace para defenderse. ¿Qué es lo que la bacteria va a hacer para defenderse? Va a bloquear el transporte del antibiótico, va a modificar sus sitios de acción, modificación enzimática del antibiótico, va a expulsar al antibiótico, va a producir una producción de una vía alterna. Dentro de estos, por ejemplo, el bloqueo del transporte de antibiótico, están los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, la fosfomicina, el metronidazol, las tetraciclinas, la vancomicina, modificación enzimática del antibiótico, los beta-lactámicos, aminoglucósidos, cloramfenicol, expulsión del antibiótico para las tetraciclinas, macrólidos, quinolonas, alteración del sitio de acción, los beta-lactámicos, quinolonas, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, producción de una vía alterna, el trimestoprim y el sulfametoxazol. Bien. Aquí tenemos ya también los mecanismos de acción ya más esquematizados. El día de hoy vamos a avanzar los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. Estos van a estar, hemos mencionado, a nivel de la síntesis de pared. Y a nivel de la síntesis de pared que no son beta-lactámicos están los glucopéptidos, los glicopéptidos, la fosfomicina, inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel de las dos unidades 50S, 30S, los inhibidores de los ácidos nucleicos como las quinolonas que habíamos mencionado, inhibición del metabolismo de ácido fólico, entre otros.
¿Se puede ver la presentación o no están pudiendo ver? ¿Las diapositivas se pueden ver? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí se ve, doctora. Bien. Tal vez es cuestión de mi internet, no sé. De igual manera, gracias por hacérmelo saber. Bien. Entonces, algo que es importante también es que, por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación y las quinolonas de primera generación tienen algo en común, y es que estas ya tienen bastante resistencia, al igual que las sulfonamidas. Entonces, unas preguntas para recordar: los fármacos contraindicados en el recién nacido y el embarazo, las tetraciclinas, los aminoglucósidos. ¿Qué es el sinergismo y el antagonismo? Sinergismo es que un fármaco va a llegar a potenciar el efecto del otro fármaco al juntarse, y el antagonismo es que un fármaco va a ir a inhibir el efecto del otro fármaco. ¿Y cómo hacemos un ajuste en un paciente renal? Utilizando la menor dosis y los intervalos más prolongados. ¿En qué pacientes no hacemos un ajuste de dosis? Lo hacemos en fármacos que se van a eliminar por vía biliar, y en pacientes, por ejemplo, que sea una emergencia, donde sea un shock séptico, por ejemplo. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar incluso las mayores dosis, y ya a partir de las 24 o 48 horas recién vamos a pensar en hacer el ajuste de dosis. Bien. Entonces vamos a entrar al grupo de los beta-lactámicos. El grupo de los beta-lactámicos es nuestro grupo más utilizado. Hemos dicho que van a ser, dentro de estos van a ser nuestros fármacos de primera elección, inclusive avanzados. Bien. Aquí está el resumen esquematizado de los mecanismos de acción. Los beta-lactámicos van a ser las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, los inhibidores de las beta-lactamasas, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora. Bien, tenemos una palabra que nos va a ayudar a recordar estos grupos de fármacos, que es el PECAMOS. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y los monobactámicos. ¿Qué tienen en común estos fármacos? ¿Qué tienen en común estos fármacos? Va a ser que todos tienen el anillo beta-lactámico. Todos van a tener este anillo beta-lactámico, que va a estar caracterizado porque va a estar unido a otro anillo. A este otro anillo. Entonces, ¿cuál de estos no va a tener este otro anillo? Van a ser los monobactámicos. Estos no tienen otro anillo. Lo que significa que esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, una alergia a la penicilina. ¿No ven? Pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Por qué se produce esta alergia? Porque el anillo beta-lactámico funciona como un antígeno. Entonces, un paciente con alergia a la penicilina, también es muy probable de que sea alérgico a las cefalosporinas. ¿Por qué? Porque tiene una reacción alérgica. Ahora, si por ejemplo tenemos este paciente que tiene alergia a la penicilina, no le vamos a dar unas cefalosporinas.
Pero ¿cuál podríamos dar dentro de este grupo de beta-lactámicos? Podríamos darle los monobactámicos. Al no tener este otro anillo, llega a ser como un beta-lactámico. Entonces, este no nos va a producir una reacción alérgica cruzada. Bien. Mecanismo de acción de las penicilinas. Hemos dicho, lo más importante, nos van a inhibir la síntesis de pared, por inhibición de la transpeptidación, activación de las enzimas hidrolíticas y van a actuar a nivel de las proteínas de unión. Mecanismo de resistencia, lo que la bacteria hace para defenderse es la formación de la beta-lactamasa, modificación del sitio de acción, modificación de las proteínas de unión a las penicilinas, alteración del transporte. Entonces, eso ya lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor en esto. Su farmacocinética, habíamos dicho la absorción. Tiene una buena absorción por vía oral, la cloxacilina, dicloxacilina, la amoxicilina, que hemos dicho que tenía una biodisponibilidad por vía oral más del 90%. Metabolismo 10% hepático, eliminación renal. Distribución, tiene una buena distribución en pericardio, líquido pleural, líquido sinovial, tiene mala distribución en próstata, en globo ocular, en líquido cefalorraquídeo, exceptuando en la meningitis, porque va a haber una alteración de la membrana. Van a atravesar también la barrera placentaria y esto es importante. Si bien hemos dicho, ¿no ves?, que las penicilinas van a ser nuestra primera opción en el tratamiento en pacientes embarazadas. Nuestros fármacos de primera opción en las embarazadas. Pero estos fármacos van a atravesar la barrera placentaria, pero con escasa toxicidad. Por eso es de nuestra primera elección. Sí atraviesan la barrera placentaria, pero con escasa toxicidad. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Hay un montón de clasificaciones. Las penicilinas naturales, las aminopenicilinas, que son las de amplio espectro, las antipseudomonas, que también son de amplio espectro, las resistentes a la beta-lactamasa, las penicilinas antiestafilocócicas, las resistentes al ácido gástrico. Bien, tenemos otro que aquí nos vamos a enfocar un poquito más en esta presentación. Las penicilinas naturales, que está la penicilina benzatínica, la procaínica, la cristalina, las semisintéticas, que son las de amplio espectro, como la amoxicilina, la ampicilina, las resistentes a las beta-lactamasas, como la dicloxacilina, que esta la utilizamos para infecciones cutáneas, la cloxacilina, la oxacilina, las antipseudomonas, como la piperacilina y la picarcilina. Bien. Estas de amplio espectro las podemos clasificar en las aminopenicilinas y en las carboxipenicilinas. Las aminopenicilinas son estas, la amoxicilina, la ampicilina. Estas no van a tener acción contra bacilos gram negativos, como las enterobacterias, pero no van a tener acción contra bacilos gram negativos no fermentadores, que en este caso, por ejemplo, serían las pseudomonas. Esto, a diferencia de las carboxipenicilinas, las carboxipenicilinas son estas dos, la piperacilina y la picarcilina. Estas sí tienen efecto contra los gram negativos no fermentadores, como las pseudomonas. Entonces, otra parte importante de esto es que estos dos van a ser sensibles a las beta-lactamasas. La piperacilina, la picarcilina, la amoxicilina, la ampicilina, sensibles a las beta-lactamasas. Las bacterias que más nos van a producir beta-lactamasas van a ser los gram negativos, los bacilos gram negativos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar esto? Utilizamos a los inhibidores
de las beta-lactamasas. La amoxicilina la utilizamos con el ácido clavulánico. Ampicilina más sulbactante, la piperacilina, la piperacilina con el tazobactam. Entonces, de esa manera, ya no van a ser sensibles a las beta-lactamasas y vamos a poder utilizar con bacilos gram negativos. Bien. Su espectro antibiótico nos cubre gram positivos, sobre todo cocos y algunos bacilos. Algunos cocos gram negativos, anaerobios, bacilos gram negativos, es decir, que son de espectro ampliado. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Como primera línea, en la penicilina benzatínica para sífilis, para fiebre reumática, infecciones cutáneas que habíamos dicho, la diclofracilina, para meningitis, gonorrea, pero en casos, por ejemplo, de una meningitis, al ser una patología más grave, nosotros hemos dicho que debemos combinar, ¿verdad? La combinación de dos fármacos, por lo menos. Gonorrea, en otorrinolaringología nos va a cubrir faringoamigdalitis, estreptocócica, infecciones del tracto gastrointestinal, infecciones del tracto urinario, en neumonías. Los efectos adversos, habíamos dicho, y ya estábamos hablando sobre la hipersensibilidad, la alergia a la penicilina, ¿no? También nos puede producir las erupciones y el shock anafiláctico, que sería el más grave. Si es que no llegáramos a tratarlo ese mismo rato, sería bastante grave. Entonces, la depresión medular también va a ser otro efecto adverso. Y a nivel del sistema gastrointestinal, la colitis pseudomembranosa. Si bien esta colitis pseudomembranosa va a ser no solamente un efecto adverso de las penicilinas, también de las cefalosporinas, carbapenémicos y muchos otros grupos de fármacos más. Hemos dicho que esta iba a ser un efecto adverso de tipo B, ¿verdad? De causa idiosincrática. Tenemos las otras reacciones adversas. Ya habíamos hablado sobre la hipersensibilidad y la reacción cruzada. ¿Qué era esta reacción cruzada? Era un paciente que tiene alergia a la penicilina. Es muy probable de que tenga una alergia a las cefalosporinas por una reacción alérgica cruzada. ¿Y eso por qué? Porque el anillo beta-lactámico funciona como un antígeno. El único fármaco que no está dentro o que no nos produciría una reacción alérgica cruzada eran los monobactámicos y el aztreonam. Otras reacciones adversas eran la diarrea, la disbacteriosis, la neutropenia, trombocitopenia, alteración de la coagulación, y en pacientes con nefropatía en insuficiencia renal, en pacientes ancianos o con antecedentes de neuropatías, nos puede producir neurotoxicidad, nos puede producir convulsiones. Entonces hay que tener cuidado el uso en estos pacientes. La dosis, ampicilina podemos dar de 1 a 2 gramos endovenoso cada 6 o 8 horas, amoxicilina 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas, penicilina benzatínica de 600.000 a 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, la cloxacilina 500 miligramos cada 6 horas de uso intrahospitalario intravenosa, dicloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas vía oral, y tenemos componentes de química. Si bien los días en los que vamos a utilizar estos fármacos va a depender de la enfermedad, de la gravedad, de la evolución del paciente también. Es decir, que nosotros, por ejemplo, generalmente damos un antibiótico de 5 a 7 días hasta 10 días, mínimo 5 días, pero en casos graves como un empiema, que es la complicación de una neumonía, podemos dar hasta 28 días. ¿Bien? Ya. Hablando un poco sobre la reacción alérgica, va a ser una respuesta inmunitaria exagerada a un agente, ¿no? En este caso habíamos dicho que el anillo beta-lactámico iba a funcionar como un antígeno. Entonces, ¿qué fármacos daríamos
en caso de que un paciente sea alérgico a la penicilina, podríamos dar macrólidos, podríamos dar monobactámicos, porque hemos dicho que los monobactámicos, al ser un beta-lactámico incompleto, no va a producir una reacción alérgica cruzada. Los macrólidos nos cubren tanto gram positivos como gram negativos, pero los monobactámicos es sobre todo para gram negativos. Podríamos dar, es una pregunta que alguna vez me la hicieron, ¿podríamos dar corticoide con penicilina para evitar la reacción alérgica? Y la respuesta es, por ejemplo, ¿no? O sea, alguna vez ha debido haber algunas combinaciones de penicilina más dexametasona, ¿no? Si bien con el objetivo de evitar una reacción alérgica, no es ideal. ¿Por qué? Porque la dexametasona va a actuar a los 15-20 minutos todavía. En cambio, la penicilina va a actuar a los 2-3 minutos, hasta los 5 minutos. Entonces, hasta eso el paciente produce una reacción alérgica y se complica. La prueba de sensibilidad a la penicilina, podemos hacer dos pruebas. La intradérmica o esa prueba de sensibilidad en el ojito, ¿no? En la que le colocan una gotita de la solución en el ojo y si se irrita, si pica o algo, entonces ya es posible de que sea una alergia. Ahora, si bien estas dos pruebas, la más sensible, la que es más certera, es la intradérmica. La otra nos puede servir, pero la más sensible es la intradérmica. Ya. ¿Cómo vamos a realizar esta prueba de sensibilidad de la penicilina? Teniendo primero las precauciones, ¿no? Preguntar si tiene antecedentes de alergia o previos tratamientos con beta-lactámicos, tener al lado un equipo de urgencias en caso de shock, oxígeno, un cardiopulmón, adrenalina, material, jeringa de 10 a 20 cc de un cc, aguja número 22 estéril, solución fisiológica, penicilina benzatínica puede ser de 1 millón, unidades internacionales, torunda, povidona, col, riñonera. Y vamos a realizar primero una prueba de puntura y luego la prueba intradérmica. La prueba de puntura significa buscar en un antebrazo, generalmente en el izquierdo, que no tenga lesiones, en la cara interna. Vamos a limpiar con yodo povidona y vamos a colocar una gotita de la solución, una gotita de la penicilina. Con una aguja número 22 estéril vamos a realizar la punción. Vamos a esperar unos 15-20 minutos. Si sale positivo, vamos a limpiar la zona y con gasa seca y povidona, y si sale negativo, vamos a realizar recién la prueba intradérmica. Y esto, como vamos a hacer, vamos a diluir el 1 millón en 10 ml y vamos a extraer un cc. Vamos a diluir ese cc con 9 cc más hasta tener 10 unidades en 0,1 cc. Y ahí es donde vamos a aplicar de forma intradérmica, como habíamos visto aquí. Y vamos a esperar unos 20 minutitos. ¿Cuándo nos va a salir positivo la prueba? ¿Cuándo nos va a salir positivo? Cuando haya eritema o una roncha. En cuanto a la prueba de puntura, si no hay eritema, no hay roncha, el resultado es negativo. Si hay eritema menor a 2 centímetros y una roncha, y no va a haber una roncha, el resultado es negativo. Si va a ser un eritema mayor a 2 centímetros más una roncha, el resultado es positivo. Y más de 2 centímetros más roncha, igual positivo. Y la intradérmica, si no hay eritema, no hay roncha, negativo. Si el eritema va a ser menor a 2 centímetros y la roncha menor a 5 milímetros, igual manera, negativo. Un eritema mayor de 2 centímetros y una roncha de 5 milímetros o más es positivo. Y de igual manera, mayor a 2 centímetros, mayor a 5 milímetros. De esa forma podemos ya diagnosticar alergia a la penicilina. Y hemos dicho que puede ser alergia a penicilinas, cefalosporinas. Entonces, este es un casito
que si bien es para concientizarnos un poquito,